Venimos a entregarte nuestra vida completamente, Señor, después de un tiempo de bendición. Y queremos permanecer fijos a ti, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que tú hiciste, Señor, en este tiempo, lo que fue Avanza 2025, Señor. En todas las victorias, Señor, en todas las conquistas que nos diste, que nos vas a dar, Señor. Y bendigo la vida de todas las personas que fueron y de la iglesia entera, también de los pastores y de los líderes, Señor. Te pido que seas tú tomando el control de este momento, Señor. Seas tú, Señor, utilizando mi boca para poder dar tu mensaje que tú quieres que demos, Señor. Te agradezco, Señor, porque nos pusiste en este lugar, Señor, para poder estar esta noche, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia y gracias por todo, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Más iglesia, ¿cómo están? Bendiciones, buenas noches, ¿cómo están? Yo soy el pastor David, soy vocero del Escuadrón Evangelista. Hay muchos jóvenes aquí del Escuadrón. Quisiera saludarle y a toda la iglesia entera. Esta semana, en la línea temática que... ¿Pueden tomar sus asientos? Perdón, pueden tomar sus asientos. No sé ustedes, pero yo la verdad es que cada vez que me pongo aquí detrás de este púlpito, me pongo nervioso un poquito y me olvido de las cosas. Pero es porque quiero que Dios utilice mi vida y que bendiga también la vida de ustedes a través de nosotros. Amén. Estamos viniendo de Avanza 2025. La verdad es que para nosotros ha sido sorprendente, ha sido algo hermoso. Todos los avanzas desde que empezó Avanza 2023. Esta semana, cuando nos dieron la línea temática para hablar acerca de lo que íbamos a predicar en esta semana, que me tocó a mí esta noche, es cómo nosotros permanecemos después de Avanza. Quiero tocar un poco el tema de Avanza, qué es lo que sucedió con nosotros desde el inicio. Quiero comentarles que Avanza 2023 para nosotros fue el punto de partida, tanto como para mi vida personal, para mi familia, y como también para el Escuadrón Evangelista, ¿sí? Y todos los escuadrones. Nosotros veníamos atravesando una situación muy dura en el escuadrón. Había nacido nuestro hijo, nuestro primer hijo, y hubo quizás una pequeña desatención de parte del escuadrón. Sentíamos nosotros el peso de ser papá, el peso de cargar algo más, aparte de la vida de los jóvenes que estaban en ese tiempo con nosotros. Y justamente todo ese año, el 2022, fue donde hubo esos pequeños problemas. En agosto del 2022, medio año antes de Avanza, mi bebé de 8 meses, se enfermó. Llegó a parar al hospital, estuvo internado 2 días. Fue un golpe muy fuerte para nosotros. Y había un diagnóstico médico que decía que podía ser epilepsia. Y que a un padre le digan eso es algo fuerte, ¿no? Que podría ser mi bebé epiléptico. Esos momentos a veces son los más difíciles, donde uno se afronta en el tema de agarrar y decir qué es lo que hago. En ese momento justamente habló mi líder, el apóstol Mario, hablamos con él. Y le digo y le cuento, ¿no? Y él me dice, no hay nada más efectivo que pactar. David, pacta. Y lo primero que se me ocurrió fue hacer un pacto con Dios y decirle que iba a cambiar la situación del escuadrón, de que iba a comenzar a trabajar por vida de los jóvenes, por 100 jóvenes que sean encaminados en Dios, llenos de su Espíritu Santo y que se levantaba. Entonces, Dios cumple lo que Él me prometió, lo que yo pacté con Él.
Mi niño sale después de 2 días sin ningún diagnóstico malo, solamente una pequeña cosa que creo que es algo que es hereditario, que justamente más adelante voy a contarlo igual, la otra parte. Entonces yo estoy con eso del pacto en mi cabeza. David, tenés que hacerlo. Tenés que cumplir lo que le dijiste a Dios. En ese momento con mi esposa lo primero que hacemos es agarrar y movernos. Y comenzamos a comprar los instrumentos de la banda, los primeros instrumentos, y nos preparamos para Avanza 2023. ¿No? El primer año de Avanza, la primera versión. Recuerdo que fuimos 18 jóvenes. Entre ellos eran más adolescentes que personas arriba de 18. Estábamos trabajando con el Colegio Fátima y ahí empezamos, como se dice, los primeros pininos de lo que fue la banda, de lo que fue. Recuerdo que ese Avanza 2023 fue el punto de partida para que nosotros comencemos a avanzar y conquistar. Ese año nosotros tomamos el lema de Avanza 2025 y lo plasmamos en nuestra polera que decía avanza y conquista. ¿Por qué lo hicimos? Porque Dios puso en mi corazón que Avanza iba a ser el punto de partida y que era comienzo o era comenzar a conquistar. Y para conquistar vos tenés que moverte, tenés que avanzar. Entonces, avanza y conquista. Comenzaron a llegar las vidas, comenzaron a trabajar y nos fuimos levantando. Ese año participamos, ¿no? Como todos los escuadrones, por una estrella, pero ese año nosotros obtuvimos 2 estrellas, que fueron 2 vidas de personas que se entregaron y que hoy en día están aquí en esta iglesia, personas que llegaron cargadas con problemas, con suicidio, con intento de suicidio, y Dios tocó ese año el corazón de ellos y ahora están con nosotros. Y para mí fue lo mejor. Para mí fue la bendición más grande saber de que esas personas estaban siendo tocadas por Avanza, por el campamento que hacemos cada año. El año pasado, de la misma manera, continuaba el pacto, continuaba el decir que tenían que llegar a esas 100 vidas. Tenía que levantarse el escuadrón y comenzó a hacerlo. Y el 2024, en Avanza 2024, hubieron 12 vidas que se bautizaron y se convirtieron para la gloria de Dios. ¿Amén? Y yo recuerdo que en una de esas vidas que se bautizó, venía 2 meses a la iglesia y cuando se bautizó, yo fui a abrazarlo y él me abraza y me dice gracias. Y yo no entendía por qué él me agradecía. ¿Por qué lo hacía? Si yo no había hecho nada, solamente era Dios. Y ahora lo tenemos sirviendo aquí a este lado. Una vida que está dando fruto. Quiero muy presente. Eso es lo que hace Avanza. Para mí fue un tiempo muy hermoso porque 12 vidas que se bauticen, un regocijo en el cielo, aparte de las demás personas que se bautizaron de otros escuadrones. Y así es como nosotros lo vivimos. Y en este Avanza 2024 también una persona nuevo igual agarró y se acercó a mí, me saltó y me abrazó y me dijo gracias. Y creo que lo mejor que uno tiene es sentir eso de que el amor se refleja de Dios en tu vida hacia las personas. Entonces, para mí o para nosotros, Avanza significa eso, el comienzo de todo y el inicio de la conquista. Por eso es que quiero hablar esta noche
acerca de cómo permanecer. La verdad es que los campamentos son hermosos. Para las personas que no fueron, los invitamos al año Avanza 2026. Y lo mismo se vive aquí cuando nosotros hacemos un congreso, cuando está la Semana de Fuego. Nosotros salimos de esos tiempos donde estamos netamente concentrados en buscar la presencia de Dios. Y salimos gozosos, salimos con ese espíritu, así como todos volvimos de Avanza. Perdón. Pero el problema es cuando nos topamos con la realidad. Recuerdo que uno de los jóvenes me dijo a mí, ¿cómo me gustaría que Avanza no termine? Me gustaría quedarme aquí en este lugar. Y yo agarré y le dije que afuera era donde él tenía que probarse. Y mi esposo una tarde allá en el campamento en Itapemí le dijo a los chicos que Avanza comenzaba recién el día martes por la tarde, cuando ya nosotros nos íbamos. De eso se trata, de avanzar todos los días y conquistar. No solamente sucede en Avanza, sucede en los servicios. Nosotros salimos con esa llenura del Espíritu Santo cuando tenemos aquí un congreso, una semana de fuego. Pero resulta que salimos a la puerta y ahí nos topamos nosotros con la realidad, donde vienen los problemas, donde vienen las dificultades. Hay muchos que cargamos quizás problemas familiares, deudas. Y eso nos aleja o nos quita de la cabeza todo lo que nosotros tenemos o hemos vivido. Y eso nos afecta. Es difícil. Creo que para todos es difícil permanecer así, porque no nos hacemos ajenos a los problemas. Es lo que nos quita la paz, esa paz que logramos reunir en ese tiempo donde buscamos su intimidad, donde buscamos su presencia. Y nosotros tenemos que aprender a vivir, permanecer buscando su presencia y estando en ese tiempo. Necesitamos hacerlo. Necesitamos cambiar muchas cosas que quizá nos alejen de Dios. Necesitamos mentalizarnos a buscar de su Espíritu Santo en todo tiempo. ¿Qué es lo que sucedía en el campamento? 6 de la mañana, el devocional. Luego, las plenarias. Las plenarias en la tarde, en la noche. Todos nos dormíamos con la presencia de Dios. Como que se dice, recién salidito, descansábamos, orábamos. ¿Por qué es tan difícil hacerlo aquí? ¿Por qué no podemos levantarnos todas las mañanas, hacer nuestro devocional y decirle al Señor, Padre, te entrego este día. Haz lo que tengas que hacer. Y durante todo el día, entregarle tu día a Dios. Si nosotros aprendemos eso, las cosas se van a hacer más fáciles y más llevaderas. Los problemas son problemas. Pero en Mateo 6:33 dice, y quédense con esto. Dicen, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Qué es lo que significa? Que si nosotros ponemos a Dios de primero, que si nosotros ponemos su reino primero, todas las demás cosas se van a acomodar en tu vida. Todas las demás cosas, Él tomará el control y se van a acomodar. Es un poco difícil a veces dejárselo, tratar de dejárselo todo a Dios. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es primero mover eso y entregarle completamente nuestra mente, nuestro corazón. Y yo le digo algo,
es seguro de que Dios te encamina y te lleva a bien. Dice que para nosotros los hijos de Dios todas las cosas no son para bien. Y si yo le contara todo mi testimonio, ¿cuántas veces Dios acomodó mi vida? ¿Cuántas veces Dios acomodó los problemas que yo tenía? Como familia, como persona. ¿Qué significa busca primero el reino de Dios? Es un llamado, una relación de vivir con Dios y una vida que le agrada a Dios. Es fundamental para todo cristiano. Es una promesa que Dios tiene para ti si es que tú lo pones en su primer lugar. Y es una enseñanza de Jesús sobre la ansiedad que nos enseña a descansar en Él. Lo que tú tienes que entender es que Dios pelea por ti si tú estás con Él. Él va a librar tu batalla y lo hará, así como decían, como un león. Y marcará el territorio y rugirá y dirá: Él es mi hijo y no pueden tocarlo. Nosotros en la parada militar presentamos la historia de los 5 reyes cuando Josué se enfrenta a 5 reyes, donde esos reyes creyeron que podían enfrentarse al león de Judá, a Yahvé, al Dios del pueblo de Israel en ese tiempo. Entonces le dice Dios a Josué: no temas, que yo te daré la victoria. El pueblo tenía miedo. Eran 5 ejércitos contra uno solo. No sé si existe otra historia donde 5 ejércitos, donde un ejército pueda derrotar a 5 ejércitos unidos. Pero para Dios no hay nada imposible. ¿Amén? Entonces, Él entrega a Josué a sus enemigos. Y algo sobrenatural que pasa es que cae granizo del cielo y mata a montón a los enemigos. Y también lo otro que sucede es que el sol se detiene y la luna también se detiene en un lugar para darle la victoria al pueblo de Dios. De la misma manera Dios hace las cosas para que nosotros podamos tener la victoria y Él pelea por nosotros. Amén. Lo que nosotros necesitamos es enfocarnos y permanecer. Enfocarnos a qué es lo que nosotros queremos hacer. Enfocarnos a llevar todos los días esa relación con Él. A entregarle todos los días nuestra vida. A cada día vivir un avance, a cada día vivir una semana de fuego, a cada día vivir un congreso, un avivamiento. A cada día entregarle completamente nuestra vida, si queremos que todo esté bien. No quiero preguntar quiénes hacen eso todos los días, pero yo sé que a veces es difícil. El enfoque es importante, porque cuando uno se enfoca, traza una meta y dice: voy a hacer esto, voy a hacer todos los días esto y voy a de a poco entregarle completamente mi vida a Dios. Hay una historia hay una escena en la historia de la humanidad que me encanta a mí. Y habla también acerca del enfoque. Esta historia cambió completamente la historia de la humanidad, que es cuando Cristo vino aquí a la tierra. Él vino enfocado a salvarnos de nuestro pecado. A mí me encanta hablar acerca del amor de Dios.
del sacrificio perfecto que fue la cruz para nosotros. Porque eso para mí es lo principal que nosotros tenemos que tener en nuestro corazón. La muerte de Jesucristo que nos dio la salvación en la vida eterna y que por eso nosotros estamos en este lugar. Él llega aquí a la tierra enfocado a salvarnos. Él sabía a lo que le estaba mandando el Padre, a morir en esa cruz para poder salvarnos. Desde muy niño, Él ya lo sabía. Y así como nosotros padecemos aflicciones y sufrimiento, Él también lo pasó. Y Él es la muestra perfecta para demostrar que se puede vivir buscando su presencia y siendo agradable para Dios. Imagínense esto. Llegar a la tierra sabiendo que un día tú vas a morir. Te criaste siendo niño sabiendo que un día ibas a morir de la peor manera, la muerte de cruz. Cuando Él inicia su ministerio, a los 30 años, sabía que el día se acercaba para que se cumpliera su propósito. La noche antes que Él se ha entregado, Él tiene miedo. Y va y ora, se acompaña de sus 2 discípulos y sube a orar y le pide fuerzas. Le dice: Señor, dame fuerza. Y le dice: Señor, Padre, le dice, ¿no? Si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Él estaba tomando fuerza y vuelve empoderado para sobrellevar toda la muerte. Todo lo que él iba a padecer. Él estaba enfocado en lo que tenía que hacer. Luego la historia de cargar la cruz, recibir los azotes. Aún así él no se inmutó, siguió. Lo siguió haciendo por nosotros. Por los que estamos sentados y por los que están también afuera. Y aún de los que no están. Hasta que Él cumplió. Dio su vida por nosotros. Y ahora nosotros estamos en este lugar. Amén. Entonces, Él es la muestra de cómo uno tiene que estar enfocado en su propósito. Y sinceramente le digo, vale la pena entregarle completamente nuestra vida a Él, todos los días, por ese sacrificio de amor que Él hizo por nosotros. Dios te llama a permanecer en su espíritu para cumplir tu propósito. Él te está llamando para que sigas adelante. Juan 15, 4, 5 dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. En Juan 15 dice que debemos permanecer, porque lo necesitamos a Él. Él es nuestra vid. La vid es una planta. Buscando ahora qué significaba, o sea, qué planta era. Dice una planta viva, dice, vivaz, dice. Y los pámpanos son las ramas, las ramificaciones frágiles, verdes, que salen de la vid. Y dicen que nosotros somos eso. Que nosotros no podemos dar fruto si es que no estamos en la vid. Y la vida de un cristiano se trata de eso, de dar fruto.
Se tienen que ver reflejados los frutos que Dios da. Y creo que los avances hacen dar mucho fruto. Es verdad. Harto a nosotros nos ha enseñado. Entonces, tienen que entender que tienen que dar fruto. Los frutos del Espíritu Santo, que es la perseverancia, templanza, el amor, tiene que verse reflejado en ustedes. Y algo que dice muy importante en Juan 15:5 dice: porque separado de mí, nada podéis hacer. Quiero que se quede grabado esto en su corazón. Que separado de Dios nosotros no podemos hacer nada. Podemos construir un montón de cosas. Podemos, no sé, llegar a las metas que nos pusimos. Pero lo que permanece, lo que se queda y lo que Dios te da, no se va a hacer si no está Dios en medio. Un tiempo nosotros estábamos pasando una situación muy, muy dura en la familia, y un día yo agarré y le dije a mi padre, yo veía, hablamos de situación económica, yo veía que a otras personas le iba mejor. Y yo agarraba y decía, ¿por qué? Si yo le creo, si yo lo amo y si yo confío en Él, todo nos está saliendo mal. ¿Y por qué existen personas que no tienen a Dios y están bien? O sea, comparando, ¿no? Y un día me atreví a decirle a Dios, Señor, ¿por qué? O sea, ¿por qué haces eso con mi familia? Y lo único que me pude responder y entendí que Dios estaba haciendo pasar un proceso para que nosotros entendamos lo que Él quería enseñarnos. Y luego me di cuenta que todo lo que las personas que no tenían a Dios alcanzaban no permanecía o era algo ficticio. Pero sin embargo lo que nosotros teníamos, no hablamos de lo material, sino hablamos el gozo, la familia, el amor. Era algo muy especial. Entonces, ahí Dios a lo largo del tiempo me enseñó eso. Necesitamos permanecer todo tiempo en la vid. Nosotros somos los pámpanos para dar fruto. Necesitamos estar en Él. Y Él dice que separados de mí nada podéis hacer. Todo lo bueno, todo lo real, lo que permanece está en Él. Y permanecerá y Dios lo va a hacer. Enfócate en tu meta. Permanece en su espíritu. Continúa en la carrera, decide no soltarte de Él y cada día trabaja en ello. Yo quiero decirle, amada iglesia, que entreguemos nuestra vida completamente a Él. Que no solamente sean tiempos como los de Avanza o como lo que pasamos aquí en la iglesia. Que allá afuera, por más fea que esté la situación, nosotros permanezcamos y cada día nosotros le entreguemos nuestra vida. Completamente. Para las personas que fueron a Avanza, apliquen lo que aprendieron. Levántense en la mañana y oren, hagan su devocional. Y todo el día, entréguenle su día a Dios. Todos los días hablen con Él. En el trabajo, en la escuela. Entréguenle completamente. Crezcan. Y para crecer se necesita algo muy especial. Es la búsqueda de la presencia de Dios. Y todos los días busquen su presencia. ¿Y cómo la encontramos? Leyendo la Biblia, orando, adorándole. Eso se trata la vida de un cristiano. Hay cosas que no puedes cambiar, el Espíritu Santo te va a ayudar a cambiar. Algo que yo le digo a los jóvenes, yo no lo voy a cambiar.
es el Espíritu Santo que lo va a cambiar. Yo lo único que puedo hacer es crear los momentos para que ellos puedan encontrar su presencia. Puedo enseñarles a cómo buscar su presencia. Y cuando ellos lo encuentren y lo sigan, ahí van a comenzar a ver los cambios. Y para todas las personas. En mi vida ha sido así. No hay un mejor lugar que su presencia. Donde esté su presencia es donde sucede el cambio y donde Dios va a hacer las cosas. Amén. Entonces yo los invito, amada iglesia, que todos los días vivamos un avance. Todos los días vivamos de su presencia, busquemos cada día. Y cada día Dios va a hacer. Y como dice su palabra, busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Y todo, completamente. Y como dijo en principio, el pacto. Si tienes algún problema, si tienes una situación así como la mía, pacta. El año pasado, Dios también hizo que yo recuerde el pacto que había hecho. No lo había olvidado, pero latentemente la agarró y dijo, tenés que cumplirlo. Porque justamente mi hija menor, la siguiente, sufrió la misma condición que mi hijo. Y no saben cómo duele tener así esa situación otra vez y vivirla ahí. Y ahí yo entendí que Dios estaba diciendo, cumplirla. No iban los 100, iban 50. Entonces tenemos que llegar a los 100 que yo prometí y pacté con Dios para entregarle. Y eso estamos trabajando nosotros como pastores y como escuadrón evangelista, con los jóvenes y con todos los escuadrones. Amén. Pónganse de pie, vamos a orar. Amén.